Yo no escucho. Espera que Ponete el auricular. Presente. Y así dejaba aquí en casa. Profe, le hago una consulta. Sí, ¿Se puede grabar la clase? sí, vamos a grabar después, ¿sí? Bueno, Para tu casa. Así que Ratito que están ingresando todavía, ¿sí? totalmente, Guillermo, como Muy bien. La clase pasada nosotros habíamos quedado en articulación, ¿no? Tanto lo de la comisión 2 de nutrición como los estudiantes de biología, ¿no? ¿Quiénes son de nutrición? De nutrición, ¿quiénes son? A ver, alguien que me hable de nutrición. De la licenciatura de nutrición, ¿hay alguien? Sí. ¿Eh? Bueno, a ver, Mercedes, ¿qué pasó en la clase de nutrición? ¿Dieron articulación ustedes con Víctor, no? Comentame, Mercedes, o otro compañero, ¿sí? Que sea de nutrición. Sí, me está diciendo acá Mercedes, pero necesito que me hable, ¿sí? Me está enviando por el chat, me está enviando un mensaje, pero por favor, si me podés hablar. Lamentablemente no puedo hablar, no anda mi micrófono. Bueno, está bien. A ver, ¿quién más es de nutrición? ¿Alguien más de nutrición? ¿Nadie más? ¿Son todos de biología? Profe, ¿Sí? hablamos de los... A ver, no se entiende, no se entiende. Hablamos sobre la clasificación de las articulaciones. ¿Eso dieron? Muy bien, entonces, ¿sí? A ver, por favor, silencien sus micrófonos, ¿sí? ¿Eh? O bien lo voy a silenciar a todos. Bueno, el que quiera hablar, por favor, desactive y hable, porque de lo contrario se escucha mucha voz en la parte de atrás, todas esas cosas, ¿no? Y así no vamos a poder dar clase. Entonces, si quieren hablar, por ejemplo, levantan la mano y desactivan activan, perdón, el micrófono y pregunten, ¿sí? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Me dicen sí, no se escucha, me dice acá de Mari, para todos. sí se escucha bien. Ah, se escucha, perfecto. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Entonces, vamos a hacer una revisión de articulación, ¿sí? ¿Qué es la articulación? ¿Qué es la articulación? Bueno, acá tenemos, fíjense, no sé si pueden ver ahí la pantalla. ¿Sí? ¿Puede ver? ¿Ven o no?
Sí, profe, se ve. Bueno, Sí, profe, se ve. entonces, la artrología es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de la circulación, perdón, de la articulación. Artro significa articular, logo viene de la ciencia, o sea que es una rama que se encarga del estudio de la articulación. ¿Y qué es qué es la definición? ¿Cuál es la definición de articulación? La articulación es la unión de dos o más huesos entre sí. Eso nada más, ¿sí? Eso nada más. Cuando yo le solicite, por ejemplo, el día de mañana en un examen un examen final de anatomía, me responden eso, porque hay muchos que dicen es la unión de partes blandas, esto, aquello, se hacen una mezcla y después no saben de definir, ¿sí? Por lo tanto, es esa nada más la definición. Y la clasificación. Las articulaciones se clasifican en 3 grupos de acuerdo al grado de movilidad, ¿no? Movimiento. Sí. Vamos a tener a las diartrosis, que son las articulaciones móviles. Las anfiartrosis son las semimóviles y las sinartrosis son las Inmóviles. inmóviles. Son las inmóviles. Ahí tenemos. Acá, si nos vamos al otro lado, vamos a tener, fíjese, pero acá nos presenta la de un animal vacuno. Las articulaciones inmóviles se dan sobre todo en la cabeza. Por ejemplo, la unión de los huesos del cráneo entre sí, ¿no? Sabemos que el frontal, por ejemplo, por detrás se une a los parietales, los parietales se une al occipital. Hay una sola articulación móvil en la cabeza, que es la articulación del maxilar inferior con el hueso, los huesos temporales, Acá tenemos una articulación móvil, que sería la articulación de la cadera, o coxofemoral, articulación muy móvil, y acá tenemos una articulación semimóvil, que es la articulación de los huesos del cráneo, de los huesos de la columna vertebral entre sí. O sea, la articulación de las vértebras entre sí. Tenemos los 3 ejemplos de la clasificación de articulación. La móvil o diartrosis, la semimóvil o anfiartrosis y la inmóvil o sinartrosis, ¿no? La diartrosis. Esta es una diartrosis. Generalmente son las articulaciones en los huesos que sirven como palancas. Se caracterizan porque para que funcione deben tener ciertos elementos anatómicos. Superficies articulares, parten los 2 huesos próximos entre sí. Fíjese, bueno, vamos a leer y después vamos a ir viendo. Cartílago hialino, cartílago fibroso que cubre ciertas partes del hueso próximo, ligamento capsular o cápsula, tejido conjuntivo fibroso que envuelve las superficies articulares para que no se dañen entre sí. Los huesos que forman parte de este tipo de articulación cuentan con una cavidad sinovial. Se mantienen unidos por la acción del tejido conectivo denso y irregular de una cápsula articular y con frecuencia por el trabajo de ligamentos. Bueno, acá tenemos 2 huesos próximos, ¿no? Acá tenemos la extremidad distal de un hueso
Y acá tenemos la extremidad proximal de otro hueso. Entonces acá hay una articulación. Fíjese, como los dos extremos óseos están recubiertos por el cartílago articular. ¿Mm? Es un cartílago hialino, es nacarado y evita el desgaste óseo que pueda producirse por rozamientos. ¿Estamos? ¿Sí? Esa función cumple el cartílago articular. Después vamos a ver ese cartílago, vamos a ver si puedo encontrar, ¿sí? Para que ustedes vieran bien. Acá vamos a tener esta cápsula, que es la cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa está recubierta de una membrana, que es la membrana sinovial, y la membrana sinovial produce un líquido, que es el líquido sinovial. O sea, esta membrana sinovial delimita una cavidad articular. Y dentro de esta cavidad articular se encuentra el líquido sinovial. El líquido sinovial es producido por la membrana sinovial y sirve de lubricante. De lubricante, o sea que lubrica a la articulación. Lubrica la articulación. No sé si los de nutrición dieron esto ya con Víctor. ¿De nutrición? ¿Dieron con Víctor esto? Hola, nutrición. Parece que no hay de nutrición, No, parece que profe. son todo de biología. No, profe, no dimos eso todavía. ¿No dieron todavía? Bueno, No. dale. Entonces, vamos a ir a la pizarra un poquito. Vamos a ir a la pizarra, les voy a ir dibujando para que ustedes puedan ver, ¿sí? Un ratito. Vamos a admitir acá a estos chicos. Bueno. ¿Pueden ver la pizarra ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, perfecto, perfecto. Compartir entonces. Propietarios, a ver. Porque me aparecen todos juntos acá. Denegar un ratito porque vamos a ver qué pasa, ¿sí? Copar pantalla, a ver. Yo no veía nada, profe. ¿Vos no veías nada? Bueno, No. dale, no hay problema. Pizarra. Presentación, ahí estamos. No. Abrir tablero. ¿Ahí pueden ver o no? ¿Ven ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, Entonces, profe. fíjense, acá yo voy a dibujar un hueso, ¿no? Voy a dibujar, por ejemplo, el fémur. El fémur. Veo blanco allá, me pone. Y acá voy a dibujar a la tibia. ¿Sí? El fémur y a la tibia. Disculpen que por ahí me puede salir un poco mal
el dibujo, pero es para que vayan mirando, ¿no? Para que vayan mirando, orientándose. Bueno, la tibia, la extremidad superior de la tibia se articula con la extremidad inferior del fémur. Ambos huesos están recubiertos de un cartílago, que es el cartílago articular, ¿sí? Entonces, este cartílago articular, ¿qué hace? Evita el desgaste óseo que pueda producirse por rozamientos. Por rozamientos. Acá vamos a ver, entonces, este es el fémur. El fémur. Y acá vamos a tener a la tibia. La tibia. La articulación de la rodilla. No se ve, profesor. Me dice lo demás, ¿ven? Perfecto. Sí, profe, se ve bien. Algunos me están Sí, poniendo es de que- cuestión de moverle la pantalla nomás. Sí, algunos me están escribiendo que no ven. Sí, por eso les pregunto. Bueno. Fíjese. Entonces, ¿esto qué sería? Sería el cartílago. Cartílago articular. Cartílago articular, ¿no? Articular. El cartílago articular, muy bien. Ambas extremidades poseen ese cartílago articular. ¿Estamos? ¿Sí? Acá vamos a encontrar una cápsula que recibe el nombre de cápsula fibrosa. ¿Sí? Cápsula fibrosa. Justamente como el nombre indica, esta cápsula está formada por un tejido fibroso. Por un tejido fibroso, ¿sí? Por un tejido fibroso. Estoy viendo por ahí si no le encuentro color, pero parece que no tiene color para ponerlo acá, ¿no? ¿O tiene? ¿No saben ustedes? Parece que no, ¿no? No, no sabemos, profe. Es todo negro, no me parece, ¿no? No hacemos esos trabajos. Acá, fíjese, esta cápsula fibrosa internamente está recubierta por una membrana que recibe el nombre de membrana Sinovial. sinovial. Muy bien. La membrana sinovial es la membrana que tapiza internamente a la cápsula fibrosa. Y esta membrana sinovial produce el líquido sinovial que va a lubricar a la articulación. ¿Sí? Existen además ligamentos, van a existir ligamentos también, que van a reforzar aún más la articulación, ¿no? Existen ligamentos. Por ejemplo, en la rodilla existen ligamentos laterales, ligamentos posteriores, etcétera. Y en el caso particular de la rodilla también vamos a tener un ligamento que tiene forma de cruz. Por ese es un ligamento interno. Por ese motivo a este ligamento se lo conoce con el nombre, o se la conoce con el nombre de ligamento cruzado. Ligamento cruzado. Es un ligamento interno, pero se encuentra nada más que en la rodilla, en la articulación de la rodilla. O sea que en la articulación fémoro
tibial o tibiofemoral. O tibiofemoral. ¿Sí? ¿Qué más? Profe, repita otra vez ligamento cruzado. Ligamento cruzado. Este ligamento Y después cruzado que dijo una palabrita, dijo. se Después, antes de articulación. se encuentra nada más que en la articulación de la rodilla. ¿Sí? Sí, pero habría dicho una palabrita. O Digo, sea, al lado. Ay, no. Me olvidé. A ver, ¿qué Había dicho dije? pues una palabrita, digamos, como después de ¿Qué dije? A ver, articulación de rodilla. ¿qué dije en la palabrita? ¿Qué Tibio es única femoral. de la articulación? Tibiofemoral, Ahí está. tibiofemoral. Así, ¿por qué tibiofemoral? Porque participa la tibia con el fémur. La articulación de la tibia con el fémur. Por eso es tibiofemoral. ¿Este qué sería? Este que estoy indicando acá. La cápsula Sinovial. Fibrosa. fibrosa. Cápsula fibrosa, muy bien. Esto que está tapizando internamente, en realidad acá está separado, pero no le pude unir porque está muy unido a la cápsula fibrosa, se llama Membrana sinovial. membrana sinovial. Membrana sinovial. Sinovial, muy bien. Profe, le consulto. El líquido Ajá. sinovial que produce, ¿lubrica qué Bueno, parte ahí vamos, dijo? ahí A la vamos, ahí articulación, vamos. lubrica la Ahí articulación. vamos, sí, Gracias. ahí vamos. Esta membrana sinovial entonces va a producir el líquido, Sinovial. muy bien, el líquido sinovial. El líquido sinovial tiene la consistencia del huevo, de la clara del huevo. Tiene esa consistencia y tiene ese color. Es transparente, es transparente. Es un líquido viscoso. Presenta proteínas y presenta además algunos iones. Este líquido sinovial entonces es producido por La la membrana. membrana La membrana Sinovial. Sí, y se va a encargar de lubricar. de lubricar la lubricar la articulación. articulación. La articulación, de lubricar la articulación, ¿sí? Sí. Muy bien. Ahí estamos. Estos son los elementos articulares y acá vamos a tener esto otro que le mencioné acá, son ligamentos, ¿no? Ligamentos externos. Estos son ligamentos externos. Ligamentos externos. O sea que el día de mañana estos elementos presentan nada más que, fíjense ustedes, las articulaciones móviles. La Móviles diartrosis. o diartrosis. La diartrosis. O diartrosis. Otras articulaciones no poseen estos elementos. O sea, si yo en el examen les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué elementos se encuentran en la articulación, por ejemplo, de la cadera? ¿Qué me van a responder ustedes? No. Todos estos elementos. Porque son patrones comunes a todas las articulaciones móviles. Profe, ¿Estamos? ¿Sí? todos esos elementos excepto el ligamento cruzado. Excepto el ligamento cruzado que se encuentra en la rodilla. En la rodilla, además, vamos a tener un medio de adaptación. Porque muchas veces los cóndilos femorales son muy grandes y no pueden ser albergados totalmente por estas cavidades glenoides de la tibia. O las cavidades glenoides de la tibia resultan muy poco profundas para albergar
a los dos cóndilos femorales. Entonces, existe un medio de adaptación que es un tejido fibroso, y ese tejido fibroso recibe el nombre de meniscos. Meniscos. En la rodilla, por ejemplo, vamos a tener un menisco externo y un menisco Interno. interno, ¿sí? Menisco externo y menisco interno. Únicamente se encuentra en la rodilla, porque la articulación de la rodilla es una articulación muy compleja. Debe soportar mucha presión, ¿no? Por lo tanto, necesita muchos medios de refuerzo, muchos medios de refuerzo para que no padezca de luxaciones, ¿no? Cuando más laxa es la articulación, o sea, cuando más separados están los huesos uno del otro, cuando más separados están los huesos uno del otro, ¿sí? La articulación posee mayor movimiento, pero es más propensa a padecer de luxaciones. De luxaciones. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ver acá, entonces, vamos a ver. Acá tenemos esto. Salimos de acá. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos todos esos elementos. La clasificación de la diartrosis. La diartrosis. La diartrosis, a ver, ¿quién puede leer esto? Clasificación de diartrosis. A ver, ¿alguien de ustedes puede leer? ¿Leo yo, profe? Bueno, dale. Las articulaciones que permiten que los huesos tengan más movilidad se llaman diartrosis y son el origen de la mayor parte de movimientos que podemos realizar. En estas articulaciones, los extremos de los huesos están recubiertos por cartílagos. Cuando movemos una articulación móvil, el hombro, el codo, la rodilla, etc., el cartílago amortigua el roce de los huesos. Estas son las principales clases de articulaciones. ¿Sigo? Sí. Móviles. Sí. Articulación de superficie esférica. El extremo de uno de los huesos es redondeado y entra en una cavidad situada en el extremo del otro hueso, como la articulación entre el omóplato y el húmero. Omóplato. La articulación condilea. Uh-huh. La articulación condilea, uno de los huesos es alargado y se ajusta perfectamente en una cavidad del otro hueso llamada glenoidea. Es condilea la articulación entre el hueso temporal y el maxilar inferior. Articulación en silla de montar. El extremo de uno de los huesos tiene la forma de una silla de montar sobre el otro hueso, monta como un jinete. Articulación entre el trapecio y el metacarpo en el pulgar. La articulación troclear tiene una forma parecida a una polea estroclear, la articulación existente entre el húmero y el cúbito en el codo. Articulación trocoide, parecido a un cilindro que da vueltas sobre un eje, como la articulación entre el radio y el cúbito. Articulación artrodia, es una articulación entre huesos planos como los huesos de la muñeca. Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Ahora vamos a ver acá, ¿sí?
Vamos a ver otra diapositiva. ¿Mm? Sí, acá tenemos los tipos de diartrosis. En primer lugar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Bueno, entonces, acá vamos a tener, fíjense ustedes, acá vamos a tener una, bueno, antes de seguir, entonces, la diartrosis, según el movimiento que realiza y según las superficies a articularse, se clasifican en 6 géneros, ¿no? Ujú. ¿Sí? En 6 géneros. ¿Cuáles son estos géneros? A ver, ¿cuáles son estos géneros? ¿Sí? ¿Cuáles son estos géneros? Vamos a ir nombrando. ¿Mm? Vamos a ir nombrando. El pivote, la esférica. Ajá. A ver, un ratito acá. Sí. A ver, vamos a anotar acá un ratito. Así ustedes me van diciendo. Un ratitito, sí. Vamos acá a la pizarra. Vamos acá a la pizarra. Muy bien. ¿Ven la pizarra? Sí. Sí. Sí, bueno, muy bien. Diartrosis, ¿no? Diartrosis. Vamos a poner con mayúscula. Entonces, las diartrosis presentan, ¿cuántos géneros? 6. 6. 6 géneros. 6 géneros. Géneros. 6 géneros. Estos géneros se clasifican de acuerdo a qué. De A acuerdo su a qué grado se de dan estos géneros. movimiento. El movimiento. A su grado de Muy bien. movimiento. Al grado de movimiento, perfecto. Grado de movimiento. Grados de movimientos. Movimientos. ¿Y a qué más? ¿Y a qué más? A ver. A las características de las superficies ¿Óseas? óseas o articulares, ¿sí? Muy bien, ¿eh? Óseas o articulares. O articulares. ¿Mm? Óseas o articulares. Perfecto. ¿Sí? Sí. Muy bien. Acá me pasó un cosito, no importa. ¿Eh? Ahora vamos a ir nombrando cuáles son estos seis géneros. Estos 6 géneros. ¿Mm? Estos 6 géneros. Vamos a empezar. El primero es La esférica, la articulación de superficies. esférica Esférica. o también denominado enartrosis. Ujú. Enartrosis. ¿Sí? El 2 sería Condilea. 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 Condileartrosis. ¿Eh? Sí. La Silla de cuarta. montar. La Silla de cuarta, montar. muy bien. La tercera, profe. La tercera, perdón. La tercera, muy bien. Gracias por participar. Pues me encanta que participen, ¿sí? La tercera, ¿qué ponemos en la tercera? A ver. Troclear. Trocleartrosis, muy bien. Trocleartrosis. O en bisagra también, ¿eh? En bisagra. ¿Qué más? Y artrodia.
Artrodia. Troclear, Muy bien. trocoides y Artrodia. artrodia. Ella es el último. Un ratito acá. Artrodia. Ese ya es el A último. ver, Es el ¿cuál sexto. faltaba? Pues ¿Cuál sí, falta? pero con silla de montar. El 5, va a poner silla de montar. No importa si no sigue un orden, ¿no? O encaje recíproco, ¿eh? Para mí que le faltó troclear, ¿eh? O puso. Sí, está ya, Propuso. troclear, trosis es la misma Ah. cosa, ¿sí? ¿Y qué Ujú. más? A ver. ¿Eh? ¿Qué más? Trocoide puede ser. Exactamente, el 6 es trocoide. Trocoide o cilíndrica, ¿eh? O cilíndrica. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Acá participan dos superficies esféricas, ¿no? Una convexa y una Inconversa. cóncava, ¿no? Ah, cóncavo. ¿Eh? Articulación, ejemplo. Ejemplo. Articulación del hombro. Otro ejemplo. Articulación de la cadera. Dentro de las diartrosis, o sea, las articulaciones móviles, estas articulaciones son las que poseen mayor grado de movilidad. Movimiento. Exactamente. Mayor grado de movilidad. Mayor grado de movilidad. Movilidad. Muy móviles son, muy móviles, ¿sí? Muy móviles. A ver, ejemplos de condilartrosis, ¿qué puede ser? La articulación de la muñeca, por ejemplo. Articulación de la muñeca. ¿Sí? De la rodilla. La rodilla no, la rodilla está considerada, de acuerdo al movimiento, la articulación de la rodilla está considerada una trocleartrosis, ¿sí? Pero acá tenemos otro ejemplo vamos a tener acá. Que sería la articulación occipito atloidea. Atloidea, o sea, el hueso occipital con la primera vértebra cervical que es el atlas. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Otro ejemplo, la articulación temporomandibular Maxilar. o maxilar, temporomandibular o temporomaxilar, ¿sí? Temporomandibular o temporomaxilar. Y realiza movimiento de flexión, movimiento de extensión, movimiento de lateralidad, ¿sí? Por ejemplo, la articulación de la muñeca, ustedes me ven ahí, ¿no? Sí. Sí, profe. Acá la articulación de la muñeca realiza este movimiento que es el movimiento de flexión, este es el movimiento de extensión, este es el Extensión. movimiento, por ejemplo, De de aducción. aducción y abducción, Aducción ¿no? y ¿Sí? abducción, sí. Fíjese, realizan esos movimientos. La articulación del hombro realiza este movimiento, que es el movimiento de abducción, realiza este movimiento, que es el movimiento de aducción, realiza este movimiento, que De es el movimiento rotación. de rotación, muy bien, realiza este movimiento, que es el De movimiento extensión. de Extensión. circunducción, Circular. o sea, Ujú. describir un círculo, por ejemplo, en la pizarra, ¿no? ¿Sí? Ujú. Las trocleartrosis.
o en bisagra. Bisagra. Cuando se abre y se cierra la puerta, ¿no? O sea que realiza nada más que 2 movimientos. Estos movimientos. El codo y la ¿Eh? rodilla podría ser. Exactamente. La articulación, ¿El tobillo? ejemplo, el tobillo no, el tobillo, sí, está bien, pero realiza mayor cantidad de movimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque participa una superficie con forma de polea, de polea. Ejemplo, entonces, vamos a ver la articulación Del de la codo rodilla, y del codo. la articulación del codo, Y el tobillo. del codo, muy bien. Codo, tobillo. ¿Y qué tipo de movimiento realiza? De flexo, extensión, ¿no? Extensión. Flexo, extensión, Extensión. muy bien. Flexo, extensión. Acá la artrodia participan 2 superficies. Dos superficies planas, ¿no? Dentro de las móviles, las artrodias son las menos móviles. La que tiene menor movimientos, ¿no? Movimiento. ¿Sí? ¿Qué ejemplo podemos tener acá? A ver. Acá tenemos varios ejemplos. Ejemplos. La articulación, ¿cómo es? Acromio. Clavicular. ¿Qué más? Busquen ustedes si tienen acceso a su celular. Vertebrales. Vertebrales, profe. Las vertebrales, muy bien. Articulación intervertebrales. Pero no de los cuerpos vertebrales, porque eso ya es una anfiartrosis, ¿entendieron? La Porque apófisis. las vértebras se articulan entre sí en 2 regiones, mediante sus cuerpos y mediante sus apófisis. ¿Sí? Mediante las apófisis se dan una articulación móvil del género de las artrodias, ¿no? ¿Sí? Profe, Sí. las articulaciones intercarpianas puede ser. Intercarpianas también, muy bien, también entre los huesos del carpo acá, ¿sí? De la mano también, vamos a poner eso. Intercarpianas, también, sí, muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ver por encaje recíproco de silla de montar. Ahora se parece, no había leído la compañera de que se parece, por ejemplo, a la silla de montar con el jinete arriba, ¿no? Por un lado, un hueso semejante a un jinete y por el otro lado una silla de montar. ¿Qué ejemplo podríamos tener acá? El trapecio. Muy bien, muy poco, Trapecio con Primer metacarpiano. con el primer, muy bien. Trapecio metacarpiano. Primer metacarpiano, metacarpiano, muy bien, perfecto. ¿Y articulación cilíndrica? Un cilindro se articula una superficie con forma de cilindro dentro de una cavidad, ¿no? Y tiene la particularidad de que ese cilindro gira alrededor de esa cavidad osteofibrosa. ¿Qué ejemplo podría ser? A ver. ¿Qué ejemplo? ¿La A ver. articulación de la rodilla, profe? No, la articulación de la rodilla no. Radio
Ejemplo. Radio cubital. Ejemplo. Muy bien. Ejemplo. Radio cubital. Radio cubital. Radio cubital. Y tenemos otro ejemplo. Vamos a tener otro ejemplo que es el diente del axis con el arco anterior del atlas. El diente, la apovisis odontoides. O sea, la articulación odonto atloidea. Atloidea. ¿Está bien ahí o no? Perfecto. Sí. Muy bien. Terminó de copiar esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar de compartir acá. Vamos a volver a compartir nuevamente. ¿Puede poner de ¿Dónde vuelta, profe? estábamos? ¿Se borra o no? Vamos a ver si no se borró. Yo ¿sí? le saqué fotos, después voy a pasar al grupo. ¿Sacaste fotos? Gracias. ¿El Power no nos puede pasar usted, profe? Bueno, sí, lo voy a pasar. Acá tenemos, fíjese. Entonces, esta es una esférica o también denominada, ¿cómo se denomina? A la esférica, en artrosis. La articulación del hombro. Fíjese, dos superficies óseas, una convexa y una cóncava. Esta es una silla de montar. Fíjese, este es el jinete y este es la silla de montar. Miren acá. El trapecio con el primer metacarpiano, ¿no? Acá tenemos en pivot. En pivot. O articulación en pivot, o también trocoide. Pues te pone diferentes nombres, te pone, ¿sí? O trocoide. El axis sería el diente del axis con el arco anterior del atlas. Acá tenemos articulación en bisagra o también denominada trocleartrosis. ¿Sí? La articulación la articulación del húmero con el cúbito o cúbito humeral o húmero cubital, la misma cosa, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Acá tenemos la articulación elipsoidea o elipsoide. La articulación elipsoide también es denominado articulación por encaje, condilartrosis. Condilartrosis. Elipsoide o condilartrosis. Participa dos superficies en forma alargadas o elípticas. Por eso elipsoide, ¿sí? O elípticas, una cóncava y la otra convexa. Por ejemplo, la articulación de la muñeca, habíamos dicho, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué movimiento realiza? Movimiento de flexión, movimiento de extensión, movimiento de aducción y abducción. Y acá tenemos articulación deslizante o también denominada de qué forma? Artrodia. Artrodia o deslizante. Fíjese, por ejemplo, articulación de los huesos del tarso con los metatarsianos en los pies. O la articulación, como me dijo una compañera, intercarpianas, ¿no? Los huesos o las superficies articulares son superficies planas. Son superficies planas. ¿Vamos? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Profe, yo tengo una duda sobre la silla de Muy bien. montar. Acá sí, ¿qué duda tenés? Esa articulación se encuentra en el talón, en el oído
en el pulgar y en el tórax, ¿verdad? ¿O estoy confundido? ¿Dónde? En el tórax, en el talón, la articulación esa, En el tórax no, ¿eh? ¿no? ¿Y en el Sí, oído? algunos autores, si vos, si por ejemplo lees algunos libros, te vas a encontrar con la articulación de la primera costilla, Sí. el esternón y la clavícula. La ¿Eh? clavícula. Sí, o sea, articulación externo-costoclavicular. ¿Sí? Ajá. Está Sí. bien, está bien, está bien también, ¿viste? ¿Entendés? Porque se asemeja a una articulación por silla de montar, ¿viste? ¿Entendés? Sí. ¿Entendés? Pero en Sí, el sí. oído no, ¿eh? Dale. En el oído no. ¿Eh? En el oído tenemos 3 huesecillos. El martillo, el yunque y el estribo. ¿Mm? Pero estribo nada que ver con silla de montar, ¿no? ¿Te Sí, despejé más entiendo. o menos? Sí. Sí. Eh, bueno, fíjese, inmóviles o sin artrosis. ¿Quién puede leer? ¿Quién puede leer? Yo, profe. Vos sos Sanabria Araceli. Araceli. Bueno, Araceli, dale. Inmóviles, sin artrosis. Se encuentran en el cráneo y la cara. Espere que voy a mover un poco el cuadrito acá. Sí. Estas se dividen en sindesmosis. Se desarrollan en el tejido conjuntivo del cráneo. Ejemplo: aparieto parietal, parieto frontal, etc. Y sin condrosis. Ocurre cuando el tejido mesiático se transforma en el tejido cartilaginoso. Ejemplo: esfeno occipital, apófisis estiloides del temporal. Ujú. Bueno, vamos a hacerlo más simple, ¿sí? Fíjese, la sinartrosis acá, ¿no? Tenemos que La cintura son arbitral. articulaciones inmóviles, ¿no? O sea que no tienen movilidad, son inmóviles. Se producen o se encuentran, por ejemplo, en los huesos del cráneo Cráneo y la cara. y la cara. Muy bien. La sinartrosis se producen por suturas, se dan por suturas. Suturas, suturar, coser, estar unidos, no significa suturar, ¿no? Y estas suturas pueden ser dentadas. Fíjese cómo estos huesos, acá tenemos por un lado un hueso, acá tenemos por otro lado otro hueso, fíjese cómo parecen dientes, dientes de tiburones, que se estrechan unos con otros, ¿no? ¿Vieron? ¿Sí? Es una sutura dentada. Por ejemplo, acá la articulación, fíjese, del occipital con los Parietal y parietales. temporal. Con los parietales, Ujú. también con los temporales no, Vamos a ver por qué. Acá tenemos una escamosa. Los huesos están cortados tipo en bisel, así, ¿no? En bisel. ¿Sí? Por ejemplo, la articulación del temporal con los parietales, o Parietal. sea, la escama del temporal con los parietales, porque el temporal tiene la escama que es la escama del temporal. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el temporal posee 3 porciones óseas? El peñasco, ¿qué más? La porción escamosa y la porción mastoidea.
Ujú. Bueno, la porción escamosa del temporal entonces se articulan con el parietal a través de Parietal. esta articulación. Y acá tenemos De la articulación armónica. Los dos huesos, uno del lado derecho, otro lado izquierdo, se articulan armónicamente. Armónicamente. ¿Sí? Por ejemplo, acá la articulación de los huesos propios de la nariz. Fosas nasales. No, las ¿Con fosas los huesos nasales, no, nasales? las fosas nasales Ah, son las fosas. ujú. ¿Sí? Estas son las fosas nasales. Y ahí no hay articulación. Acá, Los hueso propio huesitos. de la nariz. El Ujú. hueso propio de la nariz del lado derecho con el hueso propio de la nariz del lado izquierdo, acá en el medio. Acá se da una sutura armónica. ¿Sí? Una sutura armónica. Y luego tenemos otra que es la esquindilesis. Esquindilesis. ¿Sí? ¿Qué es la esquindilesis? Una superficie con forma de ranura, fíjese acá, alberga a otra estructura con forma de cresta, con forma de cresta. ¿Sí? Esquindilesis. Por ejemplo, hay un solo ejemplo en la cabeza. El temporal. No. 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 La articulación del vómer con el hueso esfenoides. La articulación del vómer, que es este, con el esfenoides. Con el esfenoides. ¿Sí? Eso nada más de inmóviles. O sea, cuando ustedes van a hablar de articulaciones inmóviles, directamente son articulaciones que no poseen movimientos. Movimiento. La mayoría de estas articulaciones están en la cabeza, Y la a cara. excepción del maxilar inferior con los temporales. Y se da a través de suturas. Vamos a tener 4 tipos de suturas. Nombren cuáles son estas suturas y un ejemplo de cada uno. ¿Sí? Sí. ¿Estamos o no? Sí. Acá tenemos las semimóviles, también denominadas anfiartrosis. ¿Qué dice de anfiartrosis? ¿Qué? Que se dividen. ¿Se dividen en cuánto? ¿En qué? La anfiartrosis estas se dividen en anfiartrosis típicas o verdaderas, en las cuales las superficies articulares se unen por fibros cartílagos interóseos y es cubierto por cartílago hialino. Ejemplo, unión en 3 vértebras. También está la diartroanfiartrosis, en la cual las superficies articulares, en vez de ser continua, presentan una hendidura en su parte central. Ejemplo, sínfisis púbica. Pero, profe, Sí. en el anterior yo quise preguntarle cuál es la función de tejido mesiático en la articulación de No, sinartrosis. por eso no les quise confundir, ¿eh? Por eso directamente pasé eso, porque es muy largo y se van a confundir ustedes. Por eso que yo les resumí. ¿Entendés? Bueno, ¿cuántos tipos hay? A ver. ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuántos tipos de anfiartrosis hay? 2. 2. ¿Cuáles son? Las Típicas o típicas verdaderas, pues. y verdaderas. Muy bien. Típico verdadero. ¿Acá pueden ver ustedes esto o no? ¿Esto Sí, que estoy profe. proyectando? ¿Sí? Sí. Acá mi pantalla pueden ver. Sí. Sí, sí. Sí. Vamos a ver si podemos agrandar más esto. ¿Sí? Ahí. ¿Pueden ver esto o no? Fíjense. Sí. Sí. Acá tenemos una vértebra superior. Acá tenemos una vértebra inferior. Inferior. Inferior.
ambas vértebras, ambos cuerpos están separados uno de otro por medio de un disco Intervertebral, torácico. intervertebral. Este torácico, en este caso puede estar el tórax. Ujú. ¿Sí? Pero después tenemos lumbares, tenemos cervicales, etcétera, ¿no? O sea que no Ujú. nos vamos a referir al lugar donde se encuentra. Vamos a hablar nada más que de disco intervertebral. Un disco intervertebral es un disco fibrocartilaginoso. Fibrocartilaginoso. ¿Sí? Que evitan, por ejemplo, los golpes que puedan producirse entre dos vértebras. O sea que permiten la amortiguación entre las vértebras cuando realizamos algún movimiento. O sea que actúan como amortiguadores. ¿Sí? Pero nosotros también a esto tenemos que ayudarlos. Por ejemplo, cuando corremos, cuando caminamos, utilizando plantillas, una zapatilla con lindas plantillas. Si es posible que Como tenga una aire zapatilla en su cómoda, interior, ¿sí? apto para Porque, hacer alguna actividad física. exacto, porque yo a veces veo, por ejemplo, que hay gente, hay personas que corren por la vereda o por la plazoleta sobre el piso duro con una zapatilla inadecuada. Ujú. Y justamente la superficie dura, sumada a la zapatilla inadecuada, comienzan a actuar sobre los discos intervertebrales y lo van dañando de a poquito. No es que yo hoy corro, ya la noche voy a tener, no, dentro de 2 horas yo voy a tener problemas. Claro, No, voy a tener semanas, problemas con transcurso del tiempo. cuando Ujú. pasa el tiempo, cuando adquiero cierta edad adulta, no voy a tener problemas en la columna vertebral a causa de eso. ¿Sí? Este disco, vamos a ver si les puedo mostrar este disco, ¿no? Vamos a ver si encuentro acá un disco intervertebral. Intervertebral. Vamos a ver si encuentro acá. Imágenes, vamos a ver las imágenes. Miren lo que es. ¿Sí? Fíjese, mire. Tiene un núcleo, ven acá, ¿no? Sí. Este profe. es el corte transversal de un disco intervertebral. Posee la parte media un núcleo que es el núcleo pulposo. ¿Mm? Y externamente como anillos se encuentran anillos fibrosos. Anillos fibrosos. ¿Sí? Estos discos poseen mucho líquido, o sea que poseen líquido. ¿Mm? En su estructura, en su constitución. Las personas adultas, por ejemplo, mayores, de tercera edad, van perdiendo ese disco, por lo tanto se va aplanando. Estos discos intervertebrales se van desgastando, por lo tanto la persona comienza a declinar retener de líquido. estatura, a bajar. Por eso hay que ver, por ejemplo, personas ancianas que son bajitas, ¿no? Por más altas que Ujú. hayan sido durante la juventud, por ejemplo, se vuelven muy bajas, ¿no? ¿Sí? Yo igual soy enana. Sí, imagínense, yo lo que voy a hacer cuando Yo igual soy enana, profe. cuando yo sea viejito, chiquitito, ya seré. ¿Sí? O sea, ¿qué tipo de articulación sería la articulación de los cuerpos vertebrales?
Porque habíamos dicho que se divide en articulaciones verdaderas, Anfiartrosis. semimóviles, verdaderas o típicas. ¿Es una anfiartrosis de qué tipo? ¿De qué tipo? Cartilaginoso puede ser. No, no es cartilaginosa, no. Porque se dividen, habíamos dicho, en Vértebras. diartroanfiartrosis y Y en vértebras. anfiartrosis verdaderas o típicas. Típicas. Ajá. ¿Y cuáles son estas? ¿Verdaderas o típicas o diartroanfiartrosis? Típicas. Son típicas, muy bien, son típicas. Típicas. ¿Y dónde vamos a tener una diartroanfiartrosis? Diartroanfiartrosis, o sea que está entre la diartrosis y la anfiartrosis. La articulación de la sínfisis púbica. Púbica. La sínfisis púbica. ¿Sí? Por delante, los dos pubis se articulan entre sí, o los dos huesos coxales se articulan entre sí mediante sus pubis. ¿Sí? También hay, fíjense acá, también acá tenemos los dos pubis, miren. Vamos a ver, acá sí me muestra grande o pequeño. Acá. Quiere que le compre, parece por eso no me deja. Todo dólar, Todo bro. un negocio, bro. Dólar, Todo dólar. negocio. Dólar, encima en dólares. Encima en dólares. Es una locura. Ahí está abriendo algo. Parece que ahí está. Parece que ahí está. Bueno, esa diartroanfiartrosis o la sífisis púbica posee. Mira. Qué bueno. Sí, pero no me deja, me deja señalar los músculos nada más, ¿no? Posee en su interior una cavidad que le otorga mayor movilidad, ¿sí? Es la sífisis púbica. Ya vamos a ver acá, ¿sí? Ya vamos a ver. Un ratito que vamos a mirar la imagen. Vamos a mirar la imagen. Acá tenemos, fíjese. Este es el pubis del lado derecho y este lado izquierdo. Estos son los dos huesos coxales, ¿no? ¿Sí? Que se unen por detrás al sacro y por delante se unen entre sí a través de la sífisis púbica. Este es un fibrocartílago también, que posee un orificio en su parte interna, que no lo podemos ver acá, ¿sí? Acá tenemos la sínfisis púbica, miren acá, ¿sí? Esto será la sínfisis púbica. Y tiene movimientos, por ejemplo, en las mujeres durante el parto. O sea, sufre movimiento para facilitar el trabajo de parto. ¿Está? Esa sería una diartroanfiartrosis. Una diartroanfiartrosis sería eso, ¿sí? Muy bien. O sea que ya tenemos los tres tipos de articulaciones, ¿no? Sí. Tenemos la
semimóviles. Acá tenemos, fíjense, miren, esta articulación de las vértebras entre sí. Y acá tenemos la sínfisis púbica. Es el fibrocartílago. Acá tenemos los dos púbicos. ¿Sí? Acá tenemos articulación temporomandibular, que habíamos dicho de que es una diartrosis. ¿De qué género? Tiene forma, fíjense, forma alargada tiene, ¿no? Forma ovalada. Esta es una cavidad es condilartrosis. Muy bien. Condilartrosis. Este es una superficie de forma ovoidea, convexa, que se articula con una cavidad, con una cavidad que es la cavidad glenoidea del hueso temporal. Esto entonces es una enartrosis, como bien dijo la compañera, es una condilartrosis. Como se trata de dos articulaciones, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, acá y acá, ¿no? Es una bicondílea o una doble condílea, ¿no? Fíjense los elementos que vamos a tener. Acá tenemos el cóndilo. Acá tenemos el cóndilo corresponde al maxilar inferior, ¿no? Inferior. Acá tenemos más grande nomás. ¿Sí? Acá tenemos la fosa articular. Acá tenemos un disco, fíjese. Articular, ¿no? Acá tenemos ligamentos. ¿Estamos? Y esta articulación, ¿qué movimiento realiza? Mueve la mandíbula, por ejemplo, durante la masticación. O sea, el movimiento es de descenso y ascenso. De arriba hacia abajo. O sea, depresor y elevador. Depresor y elevador. El depresor es cuando abrimos la boca, el elevador es cuando cerramos. También realiza movimiento de lateralidad. Así. ¿Ah? Así, ¿no? Sí, movimiento de lateralidad. ¿Qué dice? La articulación temporomandibular, también llamada complejo articular cráneo-mandibular, es la articulación sinovial tipo bicondílea. Porque son dos, habíamos dicho, ¿no? Uno del lado derecho y otro lado izquierdo, ¿no? Izquierdo. ¿Qué existe entre el hueso temporal y la mandíbula? En realidad se trata de dos articulaciones, una a cada lado de la cabeza, que funcionan sincrónicamente. No van a funcionar asincrónicamente, no voy a poder poner este y este no, ¿no? Es obvio, ¿no? Es una de las pocas articulaciones móviles que hay en la cabeza, junto con en la cabeza del atlante occipital, pero eso ya no corresponde, ¿no? A la cabeza. Eso ya es del occipital con el atlas. Ya participa otro hueso que no es de la cabeza, que es el atlas. Pero es la única articulación móvil de la cabeza, ¿no? La articulación temporomandibular. ¿Estamos? Sí. Y acá tenemos la articulación de la cadera. Miren. O coxofemoral. Habíamos dicho qué tipo de articulación es la articulación de la cadera. Esférica. La articulación esférica. Muy bien. O esferoidal. Muy móvil, habíamos dicho, ¿eh? ¿O qué otro nombre recibe? A ver. ¿Sínfisis púbica? No, nada que ver con sínfisis púbica. ¿Enartrosis? Una enartrosis, muy bien, es una enartrosis, perfecto. Fíjese qué hueso relaciona. El hueso coxal. Con el coxal y el fémur. El fémur, uniendo por lo tanto el tronco con la extremidad inferior. Junto con la musculatura que la rodea, soporta el peso del cuerpo en postura tanto estática como dinámica. Estática es cuando estamos parados y dinámica es cuando nos movilizamos, ¿no? Esta articulación se clasifica como enartrosis de tipo diartrosis y se caracteriza porque las dos superficies articulares que intervienen son esférica o casi esférica, una cóncava y otra convexa, permitiendo una gran
Movilidad. Movilidad. La articulación está envuelta por una cápsula fibrosa, la cápsula sinovial, la cubierta interna de esta cápsula de la membrana sinovial que produce el líquido sinovial, el Sinovial. cual facilita los deslizamientos de los Desplazamiento huesos. de la superficie de Exactamente. los huesos. Acá tenemos, fíjense, miren, es una articulación muy grande. Articulación en la cadera. Es muy, esta articulación, la fractura de esta articulación es muy temible, por ejemplo, en las personas ancianas, ¿no? Se fracturan muy fácilmente la cadera, ¿sí? La cadera. Hay que reemplazar todo esto con mecanismos artificiales, ¿no? Con implantes artificiales. ¿Quién va a participar? Fíjese en la articulación de la cadera. Participa la cabeza del fémur. ¿Eh? ¿Ven estas cosas brillantes? Sí. ¿Qué sería esto? ¿Líquido? No. No. Acá. Acá no hay líquido. Acá salió el líquido porque está abierto esto. No van a ver líquido. Cartílago articular. El cartílago articular. Fíjese que el cartílago hay tanto en ambos huesos, ¿no? Articularse. Tanto la cabeza del fémur como la cavidad cotiloidea del hueso coxal tienen cartílago articular, ¿no? Y fíjese cómo en la articulación de la cadera además hay un ligamento. Se llama ligamento de la cabeza del fémur. Está cortado acá, ¿no? Pero se tiene que unir a este. ¿Sí? O ligamento redondo. Un ligamento interno que se encuentra en la articulación de la cadera. Como una articulación muy grande, muy laxa, entonces tiene que tener muchos elementos protectores, ¿no? Por lo tanto va a tener un ligamento interno. Así como la rodilla hay un ligamento cruzado, de la cadera también un ligamento interno. En este caso, este ligamento recibe el nombre de ligamento de la cabeza del fémur. Fémur. Se articula, fíjense, en la cabeza del fémur y de ahí va a articularse en el trasfondo de la cavidad cotiloidea. ¿Qué movimiento realiza esto? A ver. Flexión, extensión, rotación, Extensión. circunducción, o sea, todos los movimientos, ¿no? Todos los movimientos. ¿Ah? Acá vamos a tener la articulación del hombro o glenohumeral. Gleno viene de cavidad glenoidea. Con la cabeza del húmero, ¿sí? ¿De qué grupo es? Es una enartrosis. ¿Por qué? Porque participan dos superficies. Una superficie convexa con una superficie cóncava. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Sí. Por eso es una enartrosis y es muy móvil aparte, ¿no? ¿Cuáles son las superficies? La cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del Glenoidea, omóplato. omóplato. Ambas están recubiertas de cartílago articular y alino. Cartílago articular y alino. En todos lados van a encontrar cartílago articular y alino. Van a encontrar cápsula fibrosa, van a encontrar membrana sinovial, van a encontrar líquido sinovial. Sinovial. ¿Sí? Y acá tenemos los movimientos articulares, ¿sí? Este es el movimiento de flexión. Este es el movimiento de extensión, hiperextensión, ya cuando llevamos la mano muy detrás. Este es el movimiento de abducción, por ejemplo, de separar miembro superior del eje del cuerpo. Y el movimiento de aducción es acercar. Y acá este mitaíno está realizando el movimiento de circunducción. Un círculo, ¿no? Movimiento de circunducción. Un movimiento circular que combina flexión, extensión, separación y aproximación. O sea que el movimiento de circunducción resume a los demás movimientos articulares.
¿Entendieron eso? ¿Escucharon bien? Sí. Movimiento de circunducción, entonces, resume a los demás movimientos articulares. O sea que resume a la flexión, a la extensión, a la abducción y a la aducción. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a mirar un poquito si vemos acá otros movimientos. Otros movimientos. Acá. Vamos a ver este. Vamos a mirar un poquito. Articulación del hombro. Del hombro. Hombro. Articulación del hombro. Acá me va a corregirse. Acá estamos. Imágenes. Acá tenemos, fíjese, esta articulación del hombro, ¿no? Participa la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea del omóplato, ¿sí? Y acá tenemos otra articulación. La clavícula con el acromión del omóplato. Esta es una articulación acromioclavicular, se llama esta articulación. Es una articulación plana. O trocoide. O trocoide. ¿Sí? Acá en esta imagen, fíjese lo que vamos a tener. Miren. Esto es cartílago articular, ¿no? Esto es una bursa. Una bursa es tipo un acolchado que tenemos en articulaciones grandes, por ejemplo, en la rodilla. En la rodilla. Generalmente, fíjese lo que es la anatomía, ¿no? La perfección del cuerpo. Cuando nosotros nos sentamos, por ejemplo, hola. Hola. Ahora sí. Hola, hola. Hola, Hola. profe. Hola, profe. Quedamos en silencio, ¿eh? Sí, no sé qué pasó. Sí, se cortó por un momento. No sé. Bueno. Fíjense entonces, esta es la articulación del hombro, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? La articulación del hombro. Estamos hablando Sí, de la articulación plana. esto que sería la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea del omóplato, ¿no? Habíamos dicho que una enartrosis. Realiza todos los movimientos. Estos son los No elementos vemos su pantalla, articulares. le vemos. Tiene un... Ah, un ratito, sí. Ah, cierto, no compartí, perdón. Acá tengo que compartir pantalla. Ahí sí, ¿no? Ahí Sí, sí. ahora sí. Sí, ahí Sí, sí. profe. Bueno, entonces, esta es la cabeza del húmero, esta es la cavidad glenoidea del omóplato. Les quería mostrar algo, a ver, para que más o menos ustedes se dieran cuenta de la importancia y fíjense de la perfección del cuerpo humano.
Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Esta es la articulación de la rodilla, ¿no? Participan los dos cóndilos femorales con las cavidades glenoideas de la tibia, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí. Bueno, observen cómo en la parte anterior, nosotros con la rodilla, ¿qué hacemos? Nos arrodillamos comúnmente, ¿no? Y en varias oportunidades, ¿eh? Y fíjense cómo existen bolsas adiposas que se denominan bursa, se llaman, ¿sí? Bursa. Sí. Bursas se llaman. ¿Y qué función cumple estas bursas? Cumple funciones de almohadones cuando nos arrodillamos, ¿sí? Sí. O sea, amortigua a la rodilla, ¿sí? En las personas, por ejemplo, en las personas que colocan piso y están mucho tiempo de rodilla, generalmente esto se inflama. Estas bolsas se inflaman. Y se produce una enfermedad que recibe el nombre de bursitis. Bursitis. Sí. Así se llama la enfermedad. Es una enfermedad de los que colocan pisos, por ejemplo, ¿no? De los que colocan piso. Acá tenemos, fíjense, miren la bursitis, cómo produce mucho dolor. Acá están muy inflamados. Una bursitis prepatelar, cuando hablamos de patela, lo estamos refiriendo a este hueso. ¿Cómo se llama este hueso que tenemos delante de la rodilla? La rótula, ¿sí? La rótula. Sí. La Sí. Y rótula. cuando se produce, por ejemplo, en la bursa que está por debajo de la rótula, se denomina bursitis Patelar. patelar. Pero fíjese la infección, ¿no? Causa muchísimo dolor. Es insoportable el dolor que produce. ¿Sí? Se inflama, ¿no? Acá tenemos la articulación de la rodilla, fíjense para que ustedes vean. De acuerdo a las características, fíjense, es una condilartrosis. ¿Por qué? Porque participan los dos cóndilos femorales, ¿no? Con la cavidad glenoidea de la tibia. Pero también tenemos una superficie con forma de polea. Y a toda la superficie con forma de polea yo les había dicho de que los denominamos tróclea. Y por el movimiento que realiza es una troclear o una articulación en bisagra, porque realiza nada más que dos movimientos, que el movimiento de flexión y el movimiento de extensión, ¿no? Acá tenemos, fíjense, a los cartílagos articulares. ¿Vieron? Los cartílagos que recubren a los extremos óseos. Fíjese, estos son los meniscos. Los futbolistas, por ejemplo, esto se lesiona muy fácilmente. El menisco lateral medial y el menisco, perdón, el menisco medial y el menisco lateral. Eso es fibrocartílago también, Y acá tenemos ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ¿no? Esos son ligamentos internos, y acá tenemos un ligamento externo, que es el ligamento colateral medial, y el movimiento, el ligamento colateral lateral. Lateral. Miren todo lo que pasa en la rodilla. Esto es ligamento cruzado, ¿no? La flexión de la rodilla, fíjese lo que ya se la anatomía normal de la rodilla. Este es un ligamento anterior, fíjese, o prerotuliano también se llama este ligamento. Acá está el músculo cuádriceps.
Estos son los meniscos, fíjense. Este es el menisco lateral y este es el menisco medial. Estos son los dos cóndilos femorales. Fíjense lo que son los meniscos, ¿no? Fractura de menisco o fractura de ligamentos cruzados, habrán escuchado ustedes también hablar, ¿no? Por ahí, ¿sí? En algunos jugadores, todas esas cosas. Bueno, fíjense, el músculo cuádriceps, por ejemplo, se encuentra en la región anterior del muslo. El muslo cuádriceps termina en el tendón del cuádriceps, pasa por delante de la rótula y fíjese dónde se inserta, en la tuberosidad anterior de la tibia. Por eso es cuando yo contraigo el cuádriceps, ¿qué pasa? Pateo para adelante, ¿no? Pateo para adelante. Y fíjese otras imágenes lo voy a mostrar acá, ¿no? Sobre la, vamos a ver si encuentro por acá, sobre la fractura, acá está una infiltración, ¿no? Fractura de ligamento cruzado, ¿no? Para que ustedes puedan ver. El ligamento cruzado, ligamento interno que se encuentra en la rodilla, ¿no? Fractura del ligamento cruzado, del ligamento cruzado, de la rodilla nomás, cruzado, hombre, cruzado. A ver acá. Miren acá tenemos los tres tipos de fracturas. Miren, esto produce muchísimo dolor. La rodilla baila, La rodilla baila, Miren acá. Este es parcial, ¿no ven? Este ligamento cruzado anterior, este ligamento cruzado posterior, ¿no? Acá tenemos una fractura parcial del ligamento cruzado anterior. Acá tenemos una abulsión, se llama. O sea que hay un desprendimiento, fíjense, del ligamento cruzado anterior del hueso. Se desprende de la inserción del hueso. Y esto es una fractura completa del ligamento anterior, ¿no? O sea, desgarramiento del ligamento cruciforme anterior o cruzado anterior, la misma cosa. Cruciforme viene de cruz. Miren lo que es. Esto va a cirugía sí o sí. Sí o sí, porque la pierna de esta persona baila. Porque el ligamento cruzado estabiliza a la articulación de la rodilla, ¿no? Acá hay una artroscopía, ¿no? De la rotura del ligamento cruzado anterior. Fíjese cómo se opera hoy en día. Ya no es que se abre de punta a punta, sino que esa cirugía se puede realizar por medio de una artroscopía, ¿no? Acá tenemos, fíjese, miren, esta es una persona normal, ¿no? ¿Sí? Y este es el ligamento cruzado anterior, fíjese cómo la pierna le baila para adentro, ¿no? ¿Vieron? Sí, profe. ¿Qué más quieren saber? A ver. ¿Y otra cosita que quieren saber? Miren acá una jugada, ¿no? Futbolista, ¿no? Acá hizo movimiento, por ejemplo, es que se ve que se lesionó el ligamento cruzado, ¿no? Se lesionó el ligamento cruzado. Ahora colocamos un tornillo, ¿no? ¿Sí? Rotura. Ligamento cruzado hay solamente en la articulación de la rodilla, habíamos dicho, ¿no? En otra articulación no hay ligamento cruzado. Hay un ligamento redondo, que es un ligamento interno también, en la articulación de la cadera, ¿sí?
Después no hay ¿Solo otro está ahí, ligamento profe? interno. ¿Eh? ¿El ligamento redondo solo está en la cadera? En la cadera nada más, en la cadera nada más. El ligamento cruzado nada más que en la rodilla. ¿Eh? ¿Sí? Sí, profe. Y bueno, con esto creo que mañana a la noche, ¿qué hacen ustedes? A las 9 de la noche. Nada, Porque profe. Nada, profe. perdimos bastantes clases, perdimos. De la semana que viene viajo a Buenos Aires, bueno, el domingo me voy. Y no quiero que se atrasen, por lo tanto quiero ir adelantando. Y mañana daríamos músculo, que no es un tema muy largo. ¿Por Zoom? Por Zoom. ¿Les queda bien Sí, así, no? mejor. Sí, Mejor, profe. se entiende más, parece, porque puedo ocupar la pizarra, todas esas cosas, y podemos ver las imágenes al instante, todas esas cosas, me parece perfecto, ¿no? Sí. Se aprende mucho más para mí, ¿no? Para mí, ¿no? Sí. Es para adelantar, porque de lo contrario nos vamos a atrasar un montón, porque recién la otra semana vamos a dar clases. Y creo que la semana que viene ahí nuevamente paro, si no me equivoco, Sí, y me no parece quiero que que se sí. atrase. Ustedes saben que yo siempre pienso mucho en ustedes, los estudiantes, todas esas cosas, porque quiero que aprendan. Por eso es que dejo todo de mí en el aula, ya sea física o virtual, porque los padres de ustedes están pagando para que ustedes se formen, Sí, ¿no? profe. Y nosotros tenemos justamente la obligación, los docentes, de formarlos y de la mejor manera para que el día de mañana sean excelentes profesionales. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Sí, Todos los profe. profes ponemos lo mejor de nosotros para que suceda eso. Y bueno, y le agradezco el hecho de haberse conectado y de poder escucharme, porque Gracias a siempre usted, le profe. digo, ustedes aprenden de mí, yo también aprendo de ustedes. El aprendizaje es recíproco. Profe. ¿Mañana Sí. a la misma hora, profe? A la misma hora, ¿pueden? Sí. Sí. Mañana trataría el tema de la miología. Miología, ¿sí? Perfecto. Ajá. Bueno. Así ya después damos, ¿cómo es? Ya damos circulación. La Bueno, misma hora, profe. misma hora, misma hora. Misma hora, acá me están escribiendo en el... Hay Misma chicos que hora. no se pueden conectar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A muchos no se le descargaba la aplicación, bro. Tiene que descargar con antelación, tienen que descargar. Pero Yo para... después de una hora entré, Algunos no profe. tienen internet en sus casas o en los ¿no tienen? alquileres. ¿No hay internet en los alquileres? No, yo con datos me estoy manejando, por ejemplo. Yo también con datos nomás. Sí, son por Profe, eso. ¿y usted justamente. podría pasar el PowerPoint de hoy Sí, para lo esos voy a compañeros pasar. que por ahí no se pudieron conectar? Claro, puede Le voy grabar a la pasar. clase y enviar también al grupo. O podemos grabar la clase, a partir de mañana vamos a grabar la clase, pues sí, enviamos también Sí, por eso yo le pedía para grabar al hoy. grupo. Sí, lástima, me olvidé, Me Yo por olvidé. eso le pedía para grabar hoy porque hay varios que habían Exactamente. pedido que se grabe la clase y que se Sí. envíe. Qué lástima, qué lástima. Igual lo que Estuvo, escribieron pueden pasar también, pueden porque estuvo sacar fotos a sus muy apuntes y fructífero. enviar. No importa, yo lo voy a ir dando constantemente, lo voy a ir mencionando, todas esas cosas. Y para los de nutrición también, Víctor, la próxima clase seguramente va a dar algunos conceptos, ¿no? Va a terminar de dar porque me dijo que dejó inconcluso. Sí. Con su Power ya es una gran ayuda con el Power que pasó hoy. Sí, por eso. Ajá. ¿Profe va a tomar asistencia? Ya saqué fotos, sí. Ya saqué fotos.
a pesar de que no es obligatorio, ¿no? Pero es muy importante, ¿eh? Importante. Porque no los puedo obligar a nadie, porque hay muchos que no tienen conexión, todas esas cosas, cada uno es responsable de su acto, ¿no? Y de su ser como universitario, todas esas cosas. Y sí, mi amor, ya me voy. Sí, estoy dando clase. Vení acá. Así. El mío aparece sin nombre, profe. La conocen acá, Mi vida, qué hermosa. Qué linda. A mi bebé, ¿eh? Hola, chicos, decile. Hola, chicos, decile. Hola, mi amor, mirale. Hola. Qué hermosa que sos. Aquí está hablando, mamá. Y son mis alumnos de la universidad, ¿viste? Estoy dando clase por Zoom, ¿sí? Hola, chicos, decile, estudien, decile. Papá. Yo ya me voy al jardín, decile. Mi amor. Yo soy gato, lo malo. Vos sos un Qué gato, no hablas. lindo. Ella es un 4 gato, no años. habla, ¿eh? Ella es un gato, no habla, ¿eh? Porque los gatos no hablan. Mi vida. Y ahí están los nombres, mira. Noemí, acá está Mi alumno, amor. Luis Román, mira, Nora Ricardo Gamarra. Ibáñez, Vareiro Natalia, Mari, Profe, Candela, anote mi nombre porque no Araceli, Belén, Samsung SM A135M se llama. Coronel Aníbal, ¿viste? Diana, mira. Mi vida, qué Abigail, hermosa. Bueno, sí. Bueno, anda. Bueno, chao. ¿Qué les iba a decir? Bueno, entonces depende de la responsabilidad de cada uno y del hecho de Profe, ¿va a querer tomar asistencia? aprender. Por eso le algunos estoy no pusimos diciendo, nuestro nombre, profe. Va a por tomar eso le estoy asistencia. diciendo que Tiene el nombre, puede el celular, la marca. no es obligatoria la clase, no les puedo obligar yo, ¿no? Porque esto vendría a ser tipo una clase extracurricular, así, ¿no? Claro, porque no es nuestro horario. Claro, fuera de nuestro horario. Exactamente. Una clase a la vez de apoyo. El de mañana sí, profe, creo yo. No, porque a ninguna nosotros clase por Zoom no lo voy a dar de forma obligatoria, Yo no me tomo el atrevimiento porque quiero realmente que ustedes aprendan, Para ¿entienden o avanzar. no? Para avanzar y quiero que realmente ustedes aprendan. Pero no es obligatoria la clase por Zoom. Pero es muy importante la presencia de ustedes. Por eso quiero que Claro, estén. depende de cada uno. Depende de cada uno, ya somos personas grandes, ustedes son Sí. estudiantes universitarios, todas esas cosas están para estudiar y bueno, justamente pongo un horario en el que nadie trabaja, en lo que todos pueden conectarse, todas esas cosas. Y bueno, fíjense, también hable con aquellos chicos, por ejemplo, que no se pueden conectar, por ahí sí se pueden unir con ustedes. A ustedes Bueno, por ahí, claro. si viven cerca el uno del otro, ustedes pueden hablarlos también a esos compañeros, todas esas cosas, para que también tengan la misma posibilidad que tienen ustedes, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Y se conectan por ahí mientras toman unos matecitos, todas esas cosas, escuchan. Vamos a acostumbrarnos a hacer esto hasta que rinda el examen. Le vamos a poner mateando en anatomía. Hasta llegar al final. Hasta llegar al final, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Está? Bueno, Y bueno, profe. chicos, un gran gusto haber estado con ustedes, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo, profe. Dale, Gracias, suerte. profe. Chao, Nos Gracias, vemos profe. mañana. chao. Chao, adiós. Adiós.